Bueno, acá una tablita también general, tomada también del SCUP. Acá tenemos distintos instrumentos, por ejemplo, un fotómetro. Tiene como el emisor acá sería una lámpara de wolframio, genera un haz de luz, tiene una fotocélula que capta esa luz después de pasar por el analito, genera una corriente eléctrica y luego sale, digamos, digamos, estos dos pasos hacen a la modulación, o mejor dicho, esto a la detección y esta a la modulación, terminan en un medidor de corriente. O sea, la lectura es un medidor de corriente. Por ejemplo, un espectro de emisión atómica tiene una llama, esa genera la emisión. Luego hay un aparato, digamos, que va a captar esa radiación. Sería un tubo fotomultiplicador. Eso genera un potencial eléctrico y luego hay un registro sobre un papel. Seguramente algún gráfico con picos. Por ejemplo, en el caso del pHímetro, que esto seguramente lo estuvieron viendo en método de análisis 1, tenemos un electrodo que lo sumergimos en la solución. Ahí va a captar la actividad del ion hidrógeno, de los protones. Ese electrodo envía un potencial eléctrico como señal. Eso es amplificada, pasa a una unidad digital que le da un número que da el valor de pH. Son distintos instrumentos con distintas señales, con distintos detectores, con distintos moduladores y con distintos registradores, que sería el traductor de salida. Cada instrumento, ustedes ya se van a ir acostumbrando. Este es un espectro, tiene el haz de luz, pasa por, le selecciona la longitud de onda, atraviesa digamos, el tubito donde está la solución, y de este otro lado miden la absorbancia o la transmitancia con un número que le da es el nivel de absorbancia o traductor. Por ejemplo, un cromatógrafo son picos, cuyo tamaño del pico, el área del pico nos da la cantidad, y la presencia del pico, la presencia del componente. Entonces, son distintas formas de, digamos, de convertir una señal, digamos, modularla y terminar o en un gráfico o en un número que el analista lo transforma en una determinada presencia de un componente con una determinada cantidad. Bueno, acá gráficamente, muy general también, tenemos el analito de color amarillo, lo capta el sensor del detector, capta, esto genera una señal eléctrica, va al modulador, el modulador emite otra señal que la transforma en un gráfico. Por ejemplo, acá, bueno, esto está ensamblado simplemente para que ustedes se hagan una idea muy general de cómo es el procedimiento. Un gráfico con picos. Esos gráficos con picos les permite identificar el componente que está ahí en la mezcla y, bueno, posiblemente también se los permite cuantificar. Tenemos entonces la fuente generadora de la señal, una lámpara, por ejemplo, o un detector de llama en el caso de un cromatógrafo de gases. Pasa el analito, ahí tenemos la solución donde inyectamos el analito en el cromatógrafo, lo pusimos para hacer un espectro, y por el espectrofotómetro. Pasa por el traductor de entrada, en este caso va al cromatógrafo, sería el detector de llama, acá tiene el que está quemando la llamita. Tienen aire e hidrógeno que genera la llama, hay un aparato donde va a pasar por ese aparatito, por ese colector, el componente, va a generar un cambio térmico cuando pasa ese componente sobre el detector de llama, y eso genera una resistencia y eso va ya digamos, al modulador y al traductor de salida, ¿no es cierto? Ahí se convierte esa señal al traductor de salida. Acá dentro del cromatógrafo pasó por el detector estaría, en este caso, es el inyector, bueno, acá no se ve bien, estaría por acá el detector, acá este tiene un detector de masa, pasa por el detector de masa y envía una señal que termina haciendo un gráfico en la computadora, bueno, puse la misma imagen, pero en este caso sería un cromatograma, sería un cromatógrafo de gas. Y en donde la presencia del pico nos indica que está ese componente y el tamaño del pico, la cantidad que tiene ese componente. Bueno, vamos a los métodos de calibración, como venimos con el tiempo. Bien, venimos bastante bien. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de calibración. El tema de calibración es tratar de relacionar la respuesta, como dice acá, la respuesta analítica de un instrumento con la concentración de un analito. Si yo sé que el analito puede tener distintas concentraciones. El instrumento me lo va a detectar, identificar y me va a enviar una señal. Y de acuerdo a la señal, la intensidad de esa señal, yo la tengo que relacionar a una concentración del analito. Cuando la señal es fuerte, acá va a haber una concentración alta del componente. Y bueno, en función de qué tan fuerte es esta señal, cuánto voy a tener este analito. Si la señal es baja, voy a tener una concentración y en función de eso determina específicamente la concentración que tengo de ese analito en la muestra. La calibración radica en la comparación de los valores que se obtienen utilizando un instrumento de medición con la medida correspondiente a un patrón de referencia. O sea que sí o sí para calibrar un instrumento necesita tener patrones de referencia con concentraciones conocidas. Es decir, este componente en tal concentración. En función de eso yo puedo hacer diluciones y hacer curvas de calibración, por ejemplo, que ya vamos a ver enseguida. Bueno, conjunto de operaciones que establecen la relación que existe entre los valores indicados por un instrumento, son valores, señales eléctricas, corriente, voltajes, lo que sea, con concentraciones conocidas del analito. Por ejemplo, en un pHímetro, es lo más simple que hay para calibrar, se usan patrones, ahí tenemos el pHímetro, ahí están los patrones, como pueden ver acá ustedes, unos patrones, una solución que queremos determinar el pH. Entonces se calibra, acá lo que se calibra es el equipo. Se buscan un patrón, por ejemplo, vienen los patrones, ya se compran directamente, no es que lo tienen que hacer ustedes. Compran el patrón pH 4. Esta botella tiene una solución con pH 4 exacto. Esta con pH 7, esta con pH 10. Ustedes tienen una muestra que dice, tengo un pH cercano a 7,5. No lo van a calibrar con la de 4 y no lo van a calibrar con el 10, lo van a calibrar con el 7. Entonces ponen el pHímetro en la solución patrón de 7 y el pHímetro no le marca 7, le marca 7,3. Ustedes lo ajustan a 7, lo dejan calibrado y después miden la muestra. Es un método muy sencillo de calibración y básicamente lo que se calibra ahí es el instrumento. Vamos a ver los métodos, otros métodos de calibración. Por ejemplo, los que llamamos los métodos de comparación con estándares. Puede haber lo que sería una comparación directa. Bueno, algunos procedimientos analíticos requieren la comparación de una propiedad del analito o del producto de una reacción con el analito. Recuerden que pueden hacer reacciones con estándares o patrones tales que las propiedades que se está probando concuerde de una manera muy cercana con la del estándar. Bueno, básicamente ustedes van a tomar un estándar, que es un analito, que saben cuál es, van a hacer diluciones de ese analito a distintas concentraciones, le van a hacer alguna reacción que les dé algún color, por ejemplo, o bueno, que mida la absorción de ultravioleta, por ejemplo, y van a saber que a cada concentración le va a corresponder un determinado color o una determinada absorción de una luz ultravioleta, lo que sea. Y ustedes miden su muestra y en función del resultado que les dio en su muestra, van a tener que hallar el valor ese dentro de lo que midieron en el patrón. Por ejemplo, ven, acá tienen una proteína. Se le agrega un colorante de proteína, puede ser Lowry. ¿Ven? Por ejemplo, cuando la concentración es 0, es transparente. A medida que aumenta la concentración de proteína, se va haciendo un azul cada vez más intenso. Acá tienen los miligramos de proteína que tiene cada uno de los tubos. Si ustedes después tienen su muestra, le agregan el Lowry, todo en las mismas condiciones, y van a conseguir un color. Si ese color es igual que este, van a decir, bueno, mi muestra tenía tanto de proteína. Si este color está entre esta y esta, bueno, pueden decir, está entre 0,12 y entre 0,25. Ese sería muy simple el método. Pueden usar un espectro para medir bien el color, porque esto lo pueden hacer visualmente si quieren, obviamente el error es más grande. Ahora, si miden el color en un espectrofotómetro con una determinada longitud de onda, el valor ya es mucho más preciso de la lectura y ustedes pueden determinar con mayor precisión
muestra el problema. Bueno, acá el espectro, básicamente cómo funciona. Una emisión de luz, una selección de la longitud de onda, pasa por la muestra y termina en el detector, que da una lectura acá digital en el equipo de la absorbancia o de la transmitancia. Ve acá, por ejemplo, se ve muy chiquito, pero bueno, ahí dice una A porque está midiendo absorbancia. Ustedes pueden poner T, que es la transmitancia. Ya van a ver métodos, digamos, de espectrofotometría en otro teórico, así que no vamos a comentar mucho más de esto. Hoy estamos hablando más, digamos, en términos más generales. Siguiendo con, digamos, la comparación con estándar, tenemos también la titulación. En el caso anterior hablamos de comparación directa, que es lo más simple que hay, pero bueno, obviamente ya en el laboratorio trabajamos con otros métodos un poquito más complejos. Puede ser por titulación, en este caso ustedes ya saben lo que es titular, tienen, digamos, el analito reacciona con un reactivo estandarizado, el titulante, ustedes van a agregar una sustancia, que saben qué sustancia hay y en qué concentración tiene, y tienen que ver cuánto agregan, y eso va a ir reaccionando, o neutralizando, o haciendo una reacción química, y por estequiometría, término de química general inorgánica, te dice, si yo tengo tanto de esto, y que está en tal concentración, y agregué tal cantidad, significa que agregué tanto exactamente de esto que reacciona 1 en 1 con esta, o 2 de este con 1 de esto, y en función de esa reacción estequiométrica, yo puedo saber la concentración exacta de mi analito en la muestra problema. Bueno, pueden hacerlo en caso de pH, con un cambio de color de un indicador, o un cambio de una señal en el instrumento. Por ejemplo, lo más fácil de explicar es titulaciones con cambios de pH. Se usan mucho las buretas. Acá tienen una bureta manual, en un soporte de Bunsen. Acá tienen su solución, van dejando gotear, la van agitando para que vaya reaccionando. Ahí abajo normalmente hay un agitador, se llama un buzo, que va agitando la solución, se va goteando y se produce el cambio de color. Eso porque se le pone un indicador de pH, y cuando se produce el salto de pH, ese indicador cambia. Generalmente se usa la fenolftaleína. Se va neutralizando hasta que llega el momento que se neutraliza y ahí cambia el pH. Pasa de ser un pH básico, ácido, o de ácido básico. Ese cambio es brusco, entonces el cambio de color es inmediato. También se puede hacer midiéndolo con el pHímetro. Directamente ponen el lector del pHímetro, no ponen ningún indicador de pH. Agregan, por ejemplo, la solución de hidróxido de sodio para titular una solución ácida, tiene ácido clorhídrico, y en función de la cantidad de hidróxido de sodio, de esta solución de hidróxido de sodio que agregan, pueden saber la cantidad de ácido clorhídrico que tenía esta solución. Esos son los métodos, digamos, por titulación. Ya sea con indicador, que lo pueden ver visualmente, se acercan, ven ahí está, se produjo el cambio de color, cortan, miden el volumen que agregaron, el volumen era de una solución de hidróxido de sodio de tal concentración, agregué tanto a esta solución y puedo saber por estequiometría cuánto ácido clorhídrico tenía la solución problema.